Bueno, ahora vamos a introducir el concepto de paréntesis de Poisson. Para este propósito, vamos a suponer que tenemos un sistema con un solo grado de libertad y recordemos que entonces localmente el espacio de configuraciones pues sería R1 y para etiquetar los puntos en ese espacio necesitamos su coordenada generalizada Q. Cuando hablamos del espacio de configuraciones extendidos, entonces localmente tendríamos R2 con coordenadas Q y T. Y cuando hablamos del espacio fase extendido, pues primero que nada sabemos que el espacio fase localmente sería R2 con coordenadas Q y P. De tal manera que entonces el espacio fase extendido localmente sería R3 con coordenadas X, P y T. Bueno, a continuación yo me voy a fijar en una función que está definida en el espacio fase extendido, es decir, es una función que depende de Q, la coordenada generalizada, el momento generalizado y el tiempo. Y voy a calcular la derivada total de esta función con respecto del tiempo. Y esta derivada total va a ser derivada parcial de f con respecto de q por q punto más derivada parcial de f con respecto de p por p punto más la derivada parcial de f con respecto del tiempo. Si estamos hablando de un sistema mecánico con un grado de libertad, sabemos que las ecuaciones de Hamilton nos dicen que Q punto es igual a la derivada parcial del Hamiltoniano con respecto del momento y que la evolución del momento generalizado es igual a menos derivada parcial del Hamiltoniano con respecto de la coordenada generalizada correspondiente. De tal manera que la derivada total de esta función con respecto del tiempo pues se puede escribir como derivada parcial de f con respecto de q por la derivada parcial de h con respecto de p menos parcial de f con respecto de p por la parcial de h con respecto de q más finalmente parcial de f con respecto del tiempo. Bueno, observen ustedes que en estos dos términos aparece FH, FH y luego viene QP, PQ. Bueno, entonces la derivada total de f con respecto del tiempo yo la voy a anotar de la siguiente manera, como un paréntesis cuadrado f, h más derivada parcial de f con respecto de t, donde f, h es igual a derivada parcial de f con respecto de q por la parcial de h con respecto de p menos derivada parcial de f con respecto de p por la parcial de h con respecto de q. Y esto que está acá lo voy a definir como el paréntesis de Poisson de las funciones f y h. Recuerden ustedes también que h depende de la coordenada generalizada, momento generalizado y el tiempo, es decir, es una función definida del espacio fase extendido. Por lo tanto, observen ustedes, la derivada total de f con respecto del tiempo es igual a esta expresión. Lo que me estaría diciendo acá es que esta ecuación que está aquí, pues define la evolución de mi función f en el tiempo, es decir, cómo cambia la función f que está definida en el espacio fase extendido conforme transcurre el tiempo. Y bueno, entonces esto nos permite entonces generalizar esta definición de paréntesis de Poisson de la siguiente manera. Voy yo entonces a suponer ahora que yo tengo una función f que está definida en el espacio fase extendido
y una función g que también está definida en ese mismo espacio fase extendido. Y voy yo a definir el paréntesis de Poisson de f con g de la siguiente manera. Su definición es la siguiente. Es derivada parcial de f con respecto de q por la parcial de g con respecto de p menos parcial de f con respecto de p por la parcial de g con respecto de q. Esa es la definición. Observen ustedes el orden. Aquí tengo f y g. Sí es importante porque aquí aparece un signo menos. No es lo mismo tener f, g, paréntesis de Poisson de f con g, que el paréntesis de Poisson de g con f. Hay un signo menos que lo relaciona. Entonces aquí aparece la función f, la función g, función f y función g, y aquí aparece q, p y q. Esta es la definición de paréntesis de Poisson en el espacio fase asociado con un sistema mecánico con un grado de libertad. Bueno, observen ustedes lo siguiente. ¿Qué pasa si f, yo tomo f igual a mi coordenada generalizada? Bueno, entonces yo puedo calcular entonces que f, digo que f sea igual a q y que g también sea igual a q, pues entonces tengo el paréntesis de Poisson de q con q es igual a la derivada parcial de q con respecto de q, la derivada parcial de q con respecto de p, menos parcial de q con respecto de p por la parcial de q con respecto de q. Observen ustedes que esto que está acá es un 1, pero esto que está acá vale 0. Esto que está acá vale un 1 y esto que está acá vale 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Observen ustedes que el paréntesis de Poisson de p con p de igual manera va a ser 0 y que el paréntesis de Poisson de q con p es igual a derivada parcial de q con respecto de q, derivada parcial de p con respecto de p, menos derivada parcial de q con respecto de p por la parcial de p con respecto de q. Derivada parcial de q con respecto de q es igual a 1, derivada parcial de p con respecto de p es igual a 1, y derivada parcial de q con respecto de p es igual a 0, y derivada parcial de p con respecto de q es igual a 0. Por lo tanto, esto vale 1. Entonces, el paréntesis de Poisson de q con q vale 0, el de p con p vale 0, y el de q con p vale 1. Estos son los valores que toman los paréntesis de Poisson cuando uno toma las coordenadas del espacio-fase. Recuerden ustedes que las coordenadas del espacio-fase son las coordenadas generalizadas y momentos generalizados. Bueno. Entonces, regresemos nosotros a la derivada de una función definida en el espacio-fase con respecto del tiempo, la derivada total de esta función con respecto del tiempo. Hemos mostrado que esto es igual al paréntesis de Poisson de f con h más derivada parcial de f con respecto del tiempo. Bueno, resulta entonces que si f es igual a una constante en el tiempo, es decir, es una constante de movimiento, entonces esta cumple que el paréntesis de Poisson de f con h más derivada parcial de f con respecto de t es igual a 0. Bueno, ya hemos definido el paréntesis de Poisson de dos funciones definidas en el espacio fase extendido, y usando esa definición uno puede demostrar que si f, g y w son tres funciones definidas en el espacio fase, entonces se cumplen lo siguiente, es decir, el paréntesis de Poisson tiene las siguientes propiedades: de que el paréntesis de Poisson de f con g
es igual a menos el paréntesis de Poisson de G con F. El paréntesis de Poisson de A, F más BG, W, donde A y B son constantes, es igual a paréntesis de Poisson de F con W, más B, paréntesis de Poisson de G con W. Además, el paréntesis de Poisson de F con G, W es igual a F, paréntesis de Poisson de G con W, más paréntesis de Poisson de G con W por F. Observen ustedes que esta F sale a la izquierda del paréntesis de Poisson porque se encuentra a la izquierda de G. Y G, perdón, aquí es F. Y aquí es G. Y G sale a la derecha porque está a la derecha de F. ¿Vale? Además, se cumple lo siguiente, que el paréntesis de Poisson de F con el paréntesis de Poisson de G con W más el paréntesis de Poisson de G, con paréntesis de Poisson de W con F más el paréntesis de Poisson de W, con el paréntesis de Poisson de F, G es igual a 0. Esta última propiedad se llama identidad de Jacobi. ¿Vale? Entonces, observen ustedes lo siguiente. Nosotros podríamos tener lo siguiente. Ya hemos dicho que si F es una constante de movimiento, entonces se vale esto. Ahora, si yo me fijo en una constante de movimiento tal que derivada parcial de F con respecto de t es igual a 0 y parcial de G con respecto de t es igual a 0, es decir, no dependen explícitamente del tiempo, entonces usando la identidad de Jacobi, uno puede demostrar que el paréntesis de Poisson de F con G también es constante de movimiento. O sea, aquí aplicándolo directamente. Bueno, incluso si F y G dependieran explícitamente del tiempo, su paréntesis de Poisson sigue siendo una constante de movimiento. Bueno, el último cálculo que vamos a hacer en esta presentación es el siguiente. Hemos dicho que la derivada total de una función con respecto del tiempo, usando el paréntesis de Poisson, o la definición de paréntesis de Poisson, está dada por esta expresión. Ahora observen ustedes. Si f es igual a q, quiere decir que la derivada parcial de f con respecto de q vale 0, y entonces denotando la derivada de q con respecto del tiempo total como q punto, tendríamos que q punto es igual a el paréntesis de Poisson de q, h. Y si f es igual a p, entonces tendríamos que p punto es igual al paréntesis de Poisson de p con h. Entonces, usando la notación de paréntesis de Poisson, así lucen las ecuaciones de Hamilton para un sistema con un solo grado de libertad. Bueno, jóvenes, aquí le paramos.